Me escondí en el armario para ver con mis propios ojos en qué convertía mi marido la vida de nuestra hija todas las noches, exactamente a las 2 de la madrugada. ¿Sabes ese momento en que miras a alguien y piensas en todo lo que habéis vivido juntos, los años de matrimonio, las dificultades superadas, los buenos y los malos momentos, y, de repente, ya no reconoces nada? Eso fue lo que sentí cuando vi lo que mi marido hacía con nuestra hija. Me llamo Elena Morales, tengo 36 años, y hasta hace poco creía tener una vida tranquila, casi rutinaria, con sus pequeñas alegrías y algunos sobresaltos normales. Llevaba 11 años casada con Rubén, un hombre de voz serena y sonrisa fácil, con quien había compartido más de una década de altibajos, pero también momentos verdaderamente felices. Vivíamos en las afueras de Madrid, en un piso pequeño que habíamos decorado juntos, donde cada rincón guardaba un recuerdo, el marco con nuestra primera foto, el sillón donde me dormí embarazada, la estantería que él mismo había montado para los cuentos de nuestra hija. Era un lugar humilde pero lleno de vida, de historias y de promesas que, en ese entonces, creía eternas. Nuestra hija Lucía, de 8 años, iluminaba cada día con sus ocurrencias y esa risa contagiosa que a veces parecía detener el mundo. Desde fuera, todo parecía en su sitio, una familia común, con sus imperfecciones y sus sueños modestos. Pero las apariencias, lo sé ahora, a veces solo sirven para esconder lo que no queremos ver. Desde hacía 3 meses, Rubén estaba desempleado, y aunque al principio intentaba mantener la calma, poco a poco su humor se volvió más seco, más distante. Yo era la única que trabajaba, salía de casa antes del amanecer y regresaba con la espalda rota, sintiendo que cargaba el peso de todos los silencios. Él pasaba el día en casa, supuestamente buscando empleo por internet, pero su mirada perdida y su constante presencia en el sofá me decían otra cosa. Cada factura sin pagar era una herida nueva en mi paciencia, cada excusa suya era un clavo más en algo que no quería aceptar. Nuestra vida empezó a oler a estancamiento, y yo luchaba sola por mantenerla a flote. Cada mañana salía temprano, aún con el cielo oscuro, y dejaba a Lucía en casa con su padre porque no podíamos pagar una niñera. Me despedía con un beso rápido y una sonrisa forzada, intentando que no notara mi ansiedad constante. En el metro repasaba mentalmente la lista de gastos, los menús baratos, las llamadas pendientes al banco. Mientras yo me desvivía en la oficina, Rubén se quedaba con la niña, y eso me tranquilizaba, porque todavía confiaba en él como padre. Me aferraba a esa idea, aunque dentro de mí empezaba a crecer una incomodidad sorda. Pero, como muchas madres, puse mi propio malestar en segundo plano, convencida de que lo importante era que Lucía estuviera bien cuidada. Durante años creí que Rubén, aunque a veces distraído o irritable, era un buen padre, protector, cariñoso, presente. Nunca tuve razones reales para dudar de él, y cuando alguien insinuaba que pasaba demasiado tiempo solo en casa, lo defendía con firmeza. Está pasando por un mal momento, decía, como si con eso bastara para justificarlo todo. La idea de que pudiera haber algo turbio en su comportamiento me parecía absurda, hasta cruel. No quería pensar mal, y menos aún imaginar que Lucía estuviera en peligro. Prefería no mirar demasiado de cerca, porque lo que no se ve, no duele. O eso creía entonces. Pero algo cambió. Lucía, siempre tan vivaz y risueña, comenzó a comportarse de forma extraña, callada, con la mirada baja, distraída incluso frente a sus dibujos favoritos. Dejaba los platos medio llenos, se encerraba sola en su cuarto, y cuando le preguntaba si le pasaba algo, me respondía con monosílabos o con un encogimiento de hombros. Al principio pensé que sería una etapa, alguna influencia escolar, un enfado con alguna amiga. Pero su tristeza tenía una densidad distinta, algo que no supe identificar de inmediato, pero que me atravesaba como un presentimiento oscuro. Yo la miraba y sentía que algo dentro de mi hija se estaba apagando. Una mañana, mientras arreglaba su cama, encontré las sábanas mojadas y el pijama arrugado en una esquina, como si hubiera intentado esconderlo. Me sorprendió, porque Lucía no se orinaba desde los 5 años, y ni siquiera durante los días más tensos había vuelto a ocurrir. No le dije nada al instante, solo lavé todo con el corazón encogido, sintiendo que ese pequeño accidente hablaba de algo mucho más grande. La noche siguiente volvió a suceder,
Y esa vez fue ella quien me lo confesó, con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa. La abracé, intentando calmarla, pero dentro de mí algo empezó a romperse de verdad. Me alarmé profundamente, pero intenté no mostrarlo delante de Lucía. Pensé que quizá estaba estresada, que alguna pesadilla recurrente le impedía dormir con tranquilidad. Empecé a hacerle preguntas suaves, sin presionarla, pero sus respuestas eran vagas, como si tuviera miedo de hablar. Consideré pedir cita con un psicólogo infantil, aunque me preocupaba que Rubén lo tomara como un ataque. Lo cierto es que, en mi interior, ya intuía que lo que afectaba a Lucía no era un simple problema escolar. Pero aún me resistía a aceptar la posibilidad de que viniera de dentro de nuestra propia casa. Cuando hablé con Rubén sobre lo que estaba pasando, su reacción fue extrañamente indiferente. Se encogió de hombros, sin apartar la vista del televisor, y murmuró: «Son cosas de niños. No te preocupes tanto». Su frialdad me desconcertó, como si no entendiera la gravedad del asunto, peor aún, no le importara en absoluto. Intenté insistir, pero él cambió de tema con rapidez, hablándome de una oferta de trabajo que supuestamente había visto online. Algo en su actitud me pareció evasivo, casi calculado, pero no dije nada más. Esa noche dormí mal, dándole vueltas a su falta de reacción. A partir de ese momento, empecé a observarlo con otros ojos, a analizar cada palabra, cada gesto, cada silencio. Noté que ya no me miraba igual, su mirada era esquiva, tensa, y su voz, cuando hablaba conmigo, tenía una especie de filo que antes no estaba. Me dije que era el estrés, la frustración de estar sin trabajo, pero algo en mí ya no podía conformarse con esa excusa. Había una frialdad, una sombra en el que me helaba la sangre sin saber por qué. Empecé a preguntarme si de verdad lo conocía, si el hombre con el que compartía la cama era aún el mismo. Y, sin querer, empecé a tener miedo. Pasaron varios días en los que no pude dormir profundamente, a pesar de los somníferos que solía tomar por mis problemas de insomnio. Me despertaba a medianoche, con el corazón latiendo fuerte, sintiendo que algo se movía en la casa. Algunas veces me pareció escuchar la puerta de nuestra habitación abrirse suavemente, pero no tenía la certeza de si era real o producto de mi angustia. Rubén, por su parte, se levantaba tarde, decía que no dormía bien, pero no explicaba por qué. Yo no preguntaba, pero la duda empezó a roerme por dentro, como una advertencia que se repetía en mi cabeza. Había algo que no encajaba. Una madrugada, entre sueños, oí pasos suaves en el pasillo, un crujido casi imperceptible, y el sonido de una puerta cerrándose con cuidado. Abrí los ojos sobresaltada, pero no me moví, paralizada por una mezcla de miedo y negación. Me convencí de que estaba soñando, que solo era mi mente sugestionada por tantas preocupaciones. Sin embargo, al mirar hacia su lado de la cama, lo encontré vacío. No supe qué hacer, así que cerré los ojos de nuevo, fingiendo que nada pasaba. Pero esa noche, mi confianza se agrietó definitivamente. A los pocos días, mientras veía a Lucía dibujar en silencio con una expresión ausente, comprendí que no podía seguir ignorando lo que sentía. El instinto de madre, ese que no falla, me gritaba que algo muy serio estaba ocurriendo y que yo estaba llegando tarde. Me senté a su lado, le acaricié el cabello y le pregunté si alguien la hacía sentir mal. No respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas y desvió la mirada, como si temiera que sus pensamientos pudieran ser leídos. Esa fue mi señal, tenía que actuar, con cautela, pero sin más demoras. Esa misma noche, fingí tomar mis pastillas para dormir, como siempre hacía delante de Rubén, pero en realidad las escondí dentro del cajón de la mesilla. Me metí en la cama como cualquier otra noche, respirando con calma para no levantar sospechas. Rubén me dio un beso en la frente, como siempre, y se acostó dándome la espalda. Mi corazón latía desbocado, pero mi cuerpo se mantuvo inmóvil, entrenado por el miedo y la urgencia. Sabía que esa noche sería decisiva, y que todo dependía de mi silencio. Por primera vez, me preparaba para ver la verdad con mis propios ojos. Los minutos pasaban lentos, densos, como si el tiempo hubiera decidido detenerse para hacerme dudar de mí misma.
Fingí dormir, con la respiración acompasada, y conté los latidos de mi corazón como una forma de no perder el control. La oscuridad en la habitación era total, pero mis ojos estaban abiertos, atentos a cualquier movimiento. Cada crujido de la madera o sonido lejano me ponía al borde de las lágrimas. La espera se volvió una tortura, pero no podía rendirme, porque la verdad estaba a punto de revelarse. Eran las 2:03 de la madrugada cuando escuché cómo Rubén se levantaba de la cama con extremo cuidado, como si temiera despertar a alguien. Sus pasos eran suaves, medidos, como los de alguien que ya había hecho ese recorrido muchas veces. Abrí los ojos apenas una rendija, lo suficiente para ver cómo cruzaba la habitación y salía al pasillo. Esperé unos segundos, temblando, antes de moverme. Era ahora o nunca, tenía que seguirle sin que me viera. Me levanté en puntillas, con el corazón golpeándome el pecho, y salí al pasillo descalza, cuidando que ninguna tabla del suelo crujiera. La casa estaba en penumbra, solo iluminada por la luz tenue del pasillo que él había dejado encendida. Avancé lentamente, casi sin respirar, mientras Rubén caminaba hacia el cuarto de Lucía con una calma que me heló la sangre. Me escondí detrás de la puerta del armario del pasillo, justo enfrente, con las manos sudorosas y el alma en vilo. Sentía que lo que estaba a punto de ver cambiaría mi vida para siempre. Desde el interior del armario entreabierto, podía ver la puerta del cuarto de Lucía y oír con claridad todo lo que ocurría. Rubén giró el pomo con lentitud, como si no quisiera hacer ruido, y empujó la puerta con delicadeza. Mi cuerpo entero se tensó al verlo entrar en la habitación de nuestra hija en plena madrugada. Su sombra se proyectaba en la pared, y por un instante, recé porque solo fuera una pesadilla. Pero los susurros que empezaron a escucharse me devolvieron de golpe a la peor de las realidades. «Lucía, despierta», murmuró Rubén con un tono bajo y extraño, cargado de una tensión que nunca antes le había escuchado. No era la voz de un padre preocupado, era otra cosa, algo que me hizo estremecer hasta los huesos. Sentí que el suelo se me hundía bajo los pies, que el aire desaparecía del pasillo, dejándome atrapada en una pesadilla real. Contuve el aliento, cerrando los ojos por un segundo, deseando no haber oído lo que oí. Pero ya no había vuelta atrás, lo que estaba presenciando era la señal que confirmaba mis peores miedos. «Papá, no quiero», murmuró Lucía entre sollozos, con una voz rota que jamás había oído en ella. Sus palabras me desgarraron, como un cuchillo directo al corazón, y por un instante sentí que iba a gritar. Pero me obligué a quedarme quieta, a escuchar, porque necesitaba saberlo todo. Lucía temblaba, eso se notaba incluso sin verla directamente, y mi alma entera gritaba por protegerla. Nunca imaginé que escucharía algo así dentro de mi propia casa. Rubén se acercó más a ella, y aunque no podía ver lo que hacía, sus palabras eran lo suficientemente claras. Lucía apenas podía hablar, su llanto era suave, contenido, como si ya hubiera aprendido a callar para no empeorar las cosas. Cada segundo dentro de ese armario era una tortura, una mezcla de rabia, horror y desesperación que me hacía sudar frío. Quería salir corriendo, arrancarlo de esa habitación y abrazar a mi hija con todas mis fuerzas. Pero necesitaba oír más, porque aún no entendía del todo qué estaba ocurriendo. «Cállate. Si le cuentas a mamá lo de la mujer que viene por las tardes, le pasará algo muy malo, ¿entendido?», dijo Rubén con una voz seca, cargada de amenaza. Me quedé helada, sin entender del todo qué quería decir con eso, pero sabiendo que era una forma de manipular a Lucía. ¿Una mujer? ¿Quién venía por las tardes cuando yo no estaba? Mi mente se llenó de imágenes confusas, de dudas, de furia. Ya no se trataba solo de un comportamiento extraño, era algo mucho más oscuro. Sentí que el aire se me escapaba del pecho al oír esas palabras, como si me hubieran golpeado en plena cara con algo que no podía entender. ¿Una mujer que venía por las tardes? ¿Mientras yo trabajaba? El miedo se mezcló con una rabia que nunca antes había sentido, una furia contenida que me obligaba a apretar los puños dentro del armario. ¿Qué clase de monstruo manipulaba así a su propia hija? En ese momento supe que no podía seguir callando, pero necesitaba pruebas.
Rubén salió del cuarto de Lucía como si nada hubiera pasado, caminando tranquilo por el pasillo, sin imaginar que yo lo había visto todo. Esperé unos segundos, conteniendo el temblor de mi cuerpo, y salí del armario en silencio, descalza, con el corazón a punto de estallar. Me metí en la cama antes de que él regresara y me acurruqué bajo las sábanas fingiendo dormir. Cuando volvió a acostarse a mi lado, sentí que la cama ya no era un lugar seguro, sino una trampa. Me quedé quieta, con los ojos cerrados, deseando que amaneciera de una vez. Bajo las sábanas, mi cuerpo entero temblaba, no por el frío, sino por la tensión insoportable de haber descubierto algo tan atroz. Escuchaba su respiración, lenta, tranquila, como si no llevara encima el peso de ninguna culpa. Me sentía atrapada, vulnerable, con la mente girando en círculos mientras repasaba cada detalle de lo que había oído. Lucía, mi hija, estaba siendo manipulada, amenazada, y yo lo había ignorado por demasiado tiempo. No podía seguir mirando hacia otro lado. En ese instante supe, sin lugar a dudas, que algo oscuro pasaba en esa casa y que Rubén ya no era el hombre al que había amado. No tenía pruebas físicas, pero tenía la certeza emocional, el instinto afilado de una madre que lo había sentido todo en carne viva. No me cabía duda de que Lucía vivía con miedo, y eso era suficiente para no dejarla ni un día más a solas con él. Pero debía actuar con cuidado, porque cualquier paso en falso podía ponerla en más peligro. Y ahora lo más importante era protegerla. A la mañana siguiente, me levanté temprano y fingí normalidad, preparando el desayuno como todos los días, sin mostrar la tormenta que llevaba por dentro. Rubén se sentó a la mesa como siempre, revisando su móvil, como si la noche anterior no hubiera ocurrido absolutamente nada. Yo le serví el café con una sonrisa vacía, mientras pensaba en cómo salir de aquella pesadilla sin alertarle. Lucía bajó en silencio, con ojeras y los hombros caídos, y mi corazón se rompió al verla así. Le acaricié la mejilla en silencio, jurándome que nunca más estaría sola. Cada palabra que Rubén decía esa mañana me parecía una mentira construida con frialdad. Hablaba de trivialidades, del clima, de un amigo al que llamaría, de tonterías, mientras yo apenas podía contener las náuseas. No podía mirarle a los ojos sin ver al hombre que le susurraba amenazas a nuestra hija en mitad de la noche. Todo en él me resultaba extraño, repulsivo, como si hubiera estado conviviendo con un desconocido durante años. Tenía que mantener la calma, pero por dentro ya no quedaba espacio para la duda. Decidí que lo primero era obtener pruebas, ver con mis propios ojos lo que pasaba cuando yo no estaba. No bastaba con mi palabra, porque Rubén siempre había sabido manipular, siempre había sabido esconderse tras su máscara de buen padre. Sabía que nadie me creería sin evidencias concretas, y eso me llenaba de impotencia, pero también de determinación. Iba a encontrar la forma de atraparlo en su propia mentira. Y lo haría sola, sin alertarle, sin dar un paso en falso. Aproveché mi hora de almuerzo en la oficina para ir a una tienda de tecnología y comprar 2 cámaras ocultas, pequeñas, fáciles de instalar, con transmisión directa al móvil. El dependiente me explicó su funcionamiento sin hacer demasiadas preguntas, y yo asentía con una mezcla de nervios y ansiedad. Sentía que todo mi cuerpo vibraba por la tensión, pero me aferraba al objetivo, proteger a mi hija. Al salir de la tienda, guardé las cámaras en el bolso con un temblor en las manos. Estaba dando el primer paso hacia la verdad. Esa misma tarde, cuando Rubén salió a comprar pan como solía hacer, aproveché los minutos a solas en casa para actuar. Instalé una cámara en el salón, disimulada entre los libros de la estantería, y otra en el pasillo, cerca del cuarto de Lucía. Me aseguré de que todo funcionara bien, que las imágenes llegaran a mi móvil sin interrupciones, y después lo dejé todo como si nada hubiera pasado. Cuando Rubén regresó, me encontraba en la cocina, fingiendo tranquilidad. Por dentro, mi cuerpo gritaba por acelerar el tiempo y ver qué descubriría. Esa noche casi no pude dormir, imaginando todo lo que esas cámaras podrían mostrarme. El miedo me roía por dentro, miedo a que se confirmaran mis sospechas, miedo a descubrir algo aún peor, miedo a que Rubén notara algo raro. Me levanté varias veces al baño solo para revisar las notificaciones del móvil, aunque aún no había nada grabado.
Cada sonido en la casa me hacía sobresaltarme, cada paso de Rubén era una amenaza invisible. Era la primera vez en mucho tiempo que dormía en mi propia cama sintiéndome una intrusa. Al día siguiente, mientras Rubén y Lucía estaban en casa y yo aprovechaba un descanso en el trabajo, abrí el móvil con las manos sudadas y empecé a revisar las grabaciones. Al principio todo parecía normal, Rubén viendo la televisión, Lucía dibujando en silencio en una esquina del salón. Pero bastaron unos minutos más de reproducción para que el nudo en mi estómago se cerrara con violencia. Vi a Rubén mirando constantemente hacia la puerta, nervioso, como esperando a alguien. Y entonces, sin previo aviso, apareció ella. Rubén abrió la puerta con una sonrisa que no recordaba haber visto en años, una expresión de deseo descarado mientras abrazaba y besaba sin pudor a una mujer joven. Entraron al piso como si fuera suyo, sin preocuparse de que Lucía los viera, sin disimular lo que hacían. Ella apenas parpadeaba, sentada en el sofá, obligada a presenciarlo todo mientras su padre reía y tocaba a otra delante de sus ojos. El asco que sentí fue inmediato, como si me hubieran escupido en la cara. Era una traición absoluta, no solo a mí, sino a nuestra hija. Lucía seguía en el sofá, inmóvil, con la mirada clavada en el suelo, mientras Rubén le decía algo que me hizo apretar los dientes de rabia. Recuerda, no digas nada a mamá. No lo gritaba, lo susurraba, como quien entrena a un niño para callar. En ese momento comprendí que lo que mi hija vivía no era solo confusión o tristeza, era un chantaje emocional constante. Un abuso silencioso que dejaba marcas invisibles, pero profundas. Lo que veía en pantalla me revolvía el alma. Me cubrí la boca con la mano para no gritar en medio de la oficina, sintiendo como mi cuerpo se encogía de dolor e impotencia. Era como si todo mi mundo se hubiera derrumbado en cuestión de segundos, como si los 11 años de matrimonio hubieran sido una mentira larga y bien disimulada. Quise correr a casa, abrazar a Lucía, llevármela lejos, pero sabía que tenía que actuar con frialdad. No podía permitir que Rubén sospechara que ya lo sabía todo. Respiré hondo, con lágrimas contenidas, y apagué el móvil. Esa misma tarde, en cuanto Rubén salió de casa, fui a buscar a Lucía al colegio antes de que pudiera regresar. La tomé de la mano sin explicaciones largas, solo le dije que íbamos a casa de la abuela por unos días. Ella no preguntó nada, como si supiera que aquel silencio tenía sentido. Subimos al coche y mientras conducía, sentí que cada kilómetro que nos alejaba de esa casa me devolvía el aire. No miré atrás ni una sola vez. Llegamos a casa de mi madre justo antes del anochecer, y en cuanto me abrió la puerta, al verme con los ojos hinchados y el cuerpo temblando, no hizo preguntas. Me abrazó fuerte, como cuando era niña, y solo susurró, «Estás a salvo». Entramos las dos, con Lucía abrazada a su osito, sin decir palabra. Aquella noche dormimos juntas en la misma cama, las tres, como si estuviéramos intentando reconstruir algo roto. Por primera vez en semanas, Lucía durmió profundamente. Al día siguiente, con el nudo aún en la garganta, le conté todo a mi madre. Le mostré los vídeos, le hablé del miedo, del chantaje, de las madrugadas que fingí dormir. Ella escuchó sin interrumpir, con los ojos llenos de lágrimas y la cara tensa de rabia contenida. Cuando terminé, no me dio consejos ni palabras vacías, me abrazó y me dijo que ya no estábamos solas. Y esa frase, tan simple, me devolvió un poco de la fuerza que creía perdida. A la mañana siguiente, me levanté temprano y fui directamente a ver a un abogado. No quería venganza, no buscaba arruinar a Rubén, solo quería cortar todo lazo legal que aún me unía a él. Le conté todo con detalle, mostré las grabaciones, y él me dijo que tenía base suficiente para pedir el divorcio inmediato y la custodia total. Salí de esa oficina con los papeles listos para firmar y una determinación que ya no admitía dudas. Era el comienzo del final, o quizá, el principio de una nueva vida. Esa misma semana, presenté una denuncia formal y solicité medidas de protección urgentes para Lucía y para mí. No podía permitir que Rubén se acercara, no después de lo que había visto y escuchado. El miedo seguía presente, pero esta vez me sentí acompañada por la ley, respaldada por algo más que mis propias fuerzas.
Cada paso legal era una forma de reconstruirme, de recuperar el control. Mi hija merecía crecer sin miedo, y yo haría lo que fuera necesario para garantizarlo. Cuando le llegó la notificación del divorcio y la denuncia, Rubén me llamó al móvil, furioso, con una voz que no reconocía. Gritaba que yo lo estaba arruinando, que iba a arrepentirme, que todo era un malentendido. No dejé que terminara la llamada, colgué sin decir una sola palabra. Su rabia no me tocaba, su voz ya no tenía poder sobre mí. Había perdido el privilegio de hablarme el día que usó el miedo para manipular a nuestra hija. No respondí a sus mensajes, ni a sus llamadas, ni a los correos llenos de excusas que intentó enviarme después. Había cruzado una línea que no tiene retorno, y yo ya no era la mujer que le perdonaba todo en nombre de la familia. La calma que sentí al cortar todo contacto fue profunda, liberadora, como si por fin pudiera respirar con el pecho completo. Esa noche dormí sin sobresaltos, sin pesadillas, sabiendo que Rubén ya no podía tocarnos. Por primera vez, sentí que el miedo empezaba a desvanecerse. Mi madre se convirtió en mi roca, cuidando de Lucía mientras yo reorganizaba nuestra vida desde los escombros. Se ocupaba de los desayunos, de llevarla al colegio, de leerle cuentos por las noches cuando yo llegaba agotada. Lucía se aferró a su abuela con una ternura que me conmovía, como si supiera que ese amor era refugio seguro. Nunca preguntó por su padre, y yo no forcé conversaciones que pudieran reabrir heridas. En esa casa pequeña, por fin volvimos a sentirnos protegidas. Conseguí alquilar un piso modesto en Alcalá de Henares, lejos de todo lo que nos recordaba a Rubén. Era pequeño, con muebles de segunda mano, pero cada rincón era nuestro y eso lo hacía especial. Pusimos fotos en las paredes, adornos hechos por Lucía, y una planta que regábamos juntas cada mañana. Esa casa, aunque sencilla, tenía una paz que nunca conocimos en la anterior. Era el primer paso hacia una vida sin sombras. Lucía volvió a dormir tranquila, sin sobresaltos, sin mojar la cama, sin llorar en sueños. Sus ojos empezaron a recuperar el brillo, y su risa volvió a llenar el salón en las tardes de dibujos y meriendas. Ya no había secretos que ocultar, ni tensión en el ambiente, ni puertas que se cerraban en la madrugada. Yo la observaba jugar y me prometía no volver a permitir que nada ni nadie la rompiera por dentro. Habíamos cruzado el umbral del miedo y ahora solo queríamos vivir en paz. En el trabajo, mis esfuerzos comenzaron a dar frutos. Mi jefe me ofreció un ascenso a coordinadora de proyectos. Era más responsabilidad, sí, pero también mejor sueldo, más seguridad y una señal de que, incluso en medio del caos, yo había mantenido la cabeza en alto. Acepté con orgullo, sabiendo que era un paso más hacia la independencia total. Ya no necesitaba a nadie para mantener nuestro hogar. Había recuperado no solo mi fuerza, sino también mi dignidad. El nuevo puesto me llevó a viajar por diferentes ciudades de España, y aunque al principio dudé, decidí llevar a Lucía conmigo siempre que era posible. Conocimos Valencia, Zaragoza, Sevilla, y en cada sitio encontrábamos un momento para nosotras, una foto, un helado, una carcajada. Mi hija se volvió mi compañera de aventuras, mi raíz y mi impulso. A través de sus ojos, redescubrí la belleza del mundo sin miedo. Y por fin, ambas aprendimos a disfrutar del presente. Después de tanto caos, llegó la estabilidad, horarios organizados, rutinas sanas, tardes tranquilas sin sobresaltos. Lucía tenía amigas nuevas, dormía toda la noche y me abrazaba sin necesidad de esconder ninguna tristeza. Yo llegaba del trabajo y cocinábamos juntas, veíamos películas, hablábamos sin prisa. La vida, por primera vez en años, no dolía. Y ese simple hecho lo sentía como una victoria absoluta. Una semana después de habernos marchado, supe por una vecina que Rubén ya vivía con su amante en nuestra antigua casa. Al principio sentí un vuelco en el estómago, como si aún tuviera poder sobre mí. Pero enseguida comprendí que ya no me importaba, que su vida y sus decisiones eran parte de un pasado al que no pensaba volver. Me limité a bloquear el número de quien me informó y seguir con mi día. Lo único que quería era que su sombra no alcanzara nuestra nueva luz. Pero el tiempo se encargó de ajustar las cuentas.
Poco después comenzaron las peleas entre Rubén y esa mujer. Los vecinos contaban que se gritaban a diario, que ella salía llorando, que él rompía cosas dentro de la casa. Ya no quedaba nada del hombre encantador que fingía ser, solo un reflejo amargo y violento de lo que realmente era. Él, que creyó haber ganado algo al perdernos, empezó a derrumbarse solo. Y yo no sentí lástima, solo alivio. No tardó en saberse que la mujer con la que Rubén me había traicionado lo engañó también, y esta vez con un amigo suyo. Él se enteró de la peor manera, viéndolos juntos, y perdió el control, destrozando parte del salón que antes había sido mío. Su amante lo dejó sin explicación, llevándose lo poco que quedaba de su dignidad. Rubén acabó completamente solo, sin dinero, sin familia, sin respeto. El círculo se había cerrado con la misma traición que él sembró. El destino, que no olvida, le cobró cada lágrima que nos hizo derramar. Rubén lo perdió todo, la casa que un día fue nuestro hogar, los pocos amigos que aún le quedaban, incluso el respeto de su propia familia. Su madre me llamó un día para pedirme perdón por él, confesando que ya ni la miraba a la cara. Vivía encerrado, rodeado de botellas vacías y silencio. Yo escuché la noticia con serenidad, sin odio, solo con la certeza de que la vida siempre devuelve lo que das. Meses después, recibí una llamada inesperada. Era Rubén, con la voz quebrada, pidiéndome que nos viéramos, solo para hablar. Dudé durante unos segundos, porque una parte de mí aún temía enfrentarse a él cara a cara. Pero decidí aceptar, no por curiosidad, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo con mis propias palabras. Quedamos en un café del centro, y al verle, comprendí que ya no quedaba nada del hombre que un día amé. Solo un reflejo derrotado, envejecido por su propia culpa. Rubén bajó la mirada y empezó a hablar con una mezcla de vergüenza y desesperación. Dijo que había cometido errores, que se había dejado llevar por el ego, por la frustración, por la soledad. Que echaba de menos a Lucía, que soñaba con volver a casa, que necesitaba redimirse. Pero cada palabra sonaba vacía, como un eco de algo que ya no existía. Yo le escuché en silencio, sin interrumpir, sin lágrimas, con la distancia que da el haber sobrevivido a la tormenta. Cuando terminó de hablar, le miré directamente a los ojos y sentí que mi voz salía con una fuerza nueva, limpia. Ya no somos tu refugio, Rubén. Somos tu lección, le dije, sin rencor, pero con la convicción de quien ya no tiembla. Él intentó responder, pero no le di oportunidad. Me levanté, dejé unas monedas sobre la mesa y caminé hacia la puerta sin volver la vista atrás. Aquella fue la última vez que escuché su voz, y al salir, supe que por fin era libre. Regresé a casa y abracé a Lucía con fuerza, respirando el aroma de su cabello, sintiendo que toda esa lucha había valido la pena. No necesitaba explicarle nada, su sonrisa bastó para recordarme que lo importante ya estaba a salvo. Esa noche, mientras la veía dormir tranquila, comprendí que el dolor no había sido en vano. Todo lo que perdí se había transformado en paz. Cerré los ojos y dejé que el silencio llenara el lugar donde antes reinaba el miedo. Con el paso de los meses, la vida se estabilizó en una rutina sencilla y hermosa. Lucía y yo vivíamos rodeadas de calma, de risas, de tardes cocinando juntas y de paseos por el parque. No necesitábamos grandes cosas para ser felices, bastaba con la tranquilidad de saber que nadie más podía hacernos daño. Nuestra casa se volvió un templo de amor y confianza. Lo que antes era dolor, ahora era fortaleza. Una mañana, al mirarme al espejo, me descubrí distinta. Ya no veía a la mujer agotada que temía cada noche, sino a alguien más fuerte, más firme, más libre. Las arrugas en mis ojos no eran de cansancio, sino de aprendizaje. Cada una contaba una historia de resistencia, de amor maternal, de renacer. Y por primera vez, me reconocí y me gusté. Lucía volvió a reír con esa risa clara que un día pensé perdida para siempre. Cantaba mientras se vestía, dibujaba corazones en los cristales y me dejaba notas en la mochila con frases como, «Te quiero, mamá». Verla feliz era mi mayor recompensa, la prueba viva de que había hecho lo correcto. Nadie podría devolvernos los años de miedo,
pero si podíamos construir nuevos llenos de luz. Su sonrisa era mi trofeo, mi paz y mi futuro. Aprendí que el amor ciego puede destruirte, pero que la verdad, aunque duela, siempre te libera. Que una mujer no se mide por lo que soporta, sino por el momento en que decide poner fin al dolor. Que la maternidad no es sacrificio, sino coraje. Y que la libertad, cuando llega, no hace ruido, te devuelve el aliento. Nunca más permitiría que el silencio me robara la voz. Rubén vive solo, con sus errores como única compañía. Nadie lo visita, nadie lo espera, y su nombre se ha borrado de nuestras conversaciones. A veces, algún conocido me lo menciona, pero ya no siento rabia ni tristeza, solo indiferencia. Él eligió su destino, y ese fue su verdadero castigo. El silencio que un día usó para dominarnos ahora lo devora lentamente. Yo vivo con la certeza serena de haber salvado a mi hija y a mí misma de una vida de sombras. No fue fácil, no fue rápido, pero cada paso dado con miedo se transformó en firmeza, y cada lágrima se volvió semilla de futuro. Elegí el valor cuando lo más sencillo habría sido mirar hacia otro lado. Hoy camino erguida, sin cadenas, sabiendo que fui capaz de romper un ciclo de silencio. Esa es mi mayor victoria. Porque una madre puede perdonar muchas cosas, pero nunca permitirá que el miedo gobierne la vida de su hija. Cerré la puerta al pasado con la frente alta y el corazón limpio. No me arrepiento de haber amado, pero tampoco me arrepiento de haberme ido. A veces, el amor más profundo es el que te obliga a marcharte. Lo hice por Lucía, pero también por mí. Hoy mi hija vive sin miedo, duerme sin sobresaltos y despierta con los ojos llenos de luz. Tiene sueños grandes, una voz clara y la seguridad de que su madre siempre la escuchará. No hay secretos entre nosotras, solo confianza tejida día a día con paciencia. Ya no tiene que callar ni fingir. Su infancia le fue devuelta, y con ella, la posibilidad de ser feliz. Yo vivo con libertad, sin depender de nadie, sin tener que explicar mis decisiones a quien no merece respuestas. Trabajo, sonrío, cuido de mi hija y de mi paz como si fueran los tesoros más valiosos del mundo. Aprendí a amarme sin condiciones y a decir no sin miedo. Lo que perdí se convirtió en fuerza. Lo que sobreviví, en orgullo. Sé que un día Lucía crecerá y entenderá todo lo que vivió, y también todo lo que no tuvo que vivir gracias a mi decisión. Le dejaré como herencia no solo una casa en calma, sino el ejemplo de una mujer que se levantó cuando todo se vino abajo. Que supo proteger sin violencia y resistir sin perderse a sí misma. Y cuando ella tenga miedo, sabrá que puede enfrentarlo. Porque lo aprendió de mí. Me costó años perdonarme por no haber visto antes, por haber dudado de mis corazonadas, por haberme callado. Pero un día, frente al espejo, me dije en voz alta: hiciste lo que pudiste, cuando pudiste, y eso basta. Dejé de castigarme por el pasado y empecé a agradecerme por el presente. Aprendí que sanar también es soltar la culpa. Y desde entonces, vivo más ligera. Esta historia no terminó con un final feliz de cuento, sino con una vida real, digna y libre. No somos perfectas, pero somos fuertes, y eso basta para seguir adelante. Cada día escribimos juntas una nueva página, con errores, con risas, con amor verdadero. No hay príncipes, ni castillos, solo una madre y una hija que eligieron salvarse mutuamente. Y eso, para mí, es el mejor final posible.